Los especialistas aseguran que es un buen momento para quienes piensan comprar una propiedad, si tiene la fortuna, ¿verdad?, de tener acceso al crédito, tener algo de ahorro, ¿verdad? El escenario es bueno porque el Banco Central ha informado que la tasa de interés hipotecario, y así lo están manifestando también los bancos en los primeros días de agosto, ha alcanzado su menor nivel, la tasa hipotecaria desde el 2002. ¿Cuál será la proyección? ¿Cómo se viene la mano en este sentido? ¿Conviene comprar? ¿Conviene renegociar los créditos que tenemos en marcha? Bueno, Teodosio Cayo, gerente general de la consultora inmobiliaria Arenas y Cayo, está con nosotros. ¿Cómo estás, Teodosio? Bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, primero que todo, analicemos el panorama. Desde el año 2002, que no se veía una tasa tan baja. Entre el 1 y el 7 de agosto, promedio 2.45. ¿Cuál es la tasa, digamos, normal que debería haber, la promedio de los últimos años? Bueno, en general hemos visto que la tasa ha venido cayendo de manera sistemática, sostenida, y eso combinado incluso en el último periodo de tiempo con periodos más largos, digamos, para tomar un crédito hipotecario, créditos que antes eran tomados entre 15 y 20 años, hoy día hay posibilidades a 25, incluso a 40 años, lo cual obviamente hace que el dividendo final a pagar esté muy parecido a lo que es un canon de arriendo. Y claro, por lo tanto, desde esa perspectiva se abren muchas opciones para las personas que efectivamente tienen un ahorro previo o están pensando en el corto plazo poder adquirir un inmueble. Sí, pero nosotros deberíamos pensar que una tasa hipotecaria debería andar normalmente más cercana al 4 o 5%. En general, las tasas, claro, se han movido normalmente... Comparándonos con otros países también. Sí, hay países que tienen hoy día todavía tasas del 6, 8 o 10%, claro, incluso un poquito más, digamos. Pero en Chile en general se ha movido alrededor del 3,5% en los últimos años, pero eso hoy día es aún más bajo, lo cual significa que muchas personas en estos últimos, por ejemplo, 6, 7 años, tienen tasas muy superiores o 3 veces superiores a lo que hoy día podrían lograr. Y eso es, por supuesto, impacta directamente en el dividendo. Por eso que es un buen escenario tal vez para muchos, no solamente para comprar, sino que para poder refinanciar, reprogramar tu deuda, porque la mayoría debe tener un crédito en marcha con una tasa muy superior a la actual, que es 2.45 promedio. Sí, bueno, de hecho, medio punto porcentual de baja en la tasa, es decir, alguien que tiene una tasa del 3,5 bajó al 3, significa inmediatamente, mensualmente, alrededor de un 5% menos en lo que tiene que pagar. En el dividendo. En el dividendo. Entonces, si pensamos que hoy día hay una tasa promedio de 2,45, incluso 2,2 por ahí, y en algunos casos tasas mixtas que bajan de ese porcentaje sobre una tasa del 3,5, 4 o incluso 6, que todavía quedan algunos, por supuesto es una baja muy, muy importante al momento del pago mensual. De hecho, entre más largo es el plazo, también ese porcentaje también se va incrementando por el tema de la amortización, es decir, lo que se va pagando directamente del crédito original. Claro. Ahora, ¿esto queda ahí o la proyección es a que siga bajando? Porque hay bastante coincidencia en expertos que en septiembre se vendría una nueva baja de la tasa política monetaria del Banco Central, ya llegando al 2%, o sea, una de las más bajas desde la crisis del 2009, que se debería mantener por lo menos un año, hasta septiembre del próximo. Y si bien hay un rezago, es muy probable que tenga su correlato en la tasa hipotecaria. O sea, ¿podríamos estar llegando al 2% de los créditos hipotecarios? Bueno, de hecho, hoy día en una tasa mixta es posible llegar al 2%. Ahora, pero en la tasa promedio, digamos. Claro, en una tasa promedio hay efectivamente varias y luces, digamos, que nos dicen que a lo mejor podría existir un espacio, y de hecho lo hay todavía, como para bajar un poco más la tasa llegando a esos niveles. Sin embargo, la gente también tiene que tener presente que el tema de la decisión hipotecaria es una decisión de muy largo plazo y por lo tanto estos diferenciales de tasa en poco tiempo no necesariamente van a generar esta decisión o van a cambiar sustancialmente la decisión. Muchas veces esta decisión también está anexada o está unida a, por ejemplo, si encontré o no el lugar que ando buscando. O en el caso de las personas que van a refinanciar, cuánto es lo que hoy día realmente estoy pagando versus lo que eventualmente podría pagar si esto cambia. De hecho, hay un proyecto de ley que hace que los créditos puedan, ¿no es cierto?, tener una portabilidad. Y eso también bajaría los costos.
Pero bueno, son realidades que no son concretas al día de hoy, Claro. son ideas, son cosas que se podrían efectivamente materializar, pero al día de hoy tenemos una tasa bastante baja que eso permite refinanciamiento, permite la adquisición de viviendas muy parecida a lo que es un canon de arriendo y también para las personas jóvenes tienen un poco más también de alternativas para poder adquirir un bien que, ojo, no necesariamente es el bien de su vida o el bien que lo van a permanecer durante el periodo del crédito, sino que puede ser un bien que permite luego de unos años darlo como pie para otro bien de mayor envergadura, es decir, como inversión, como refinanciamiento, ahorro, exactamente. y para muchos con una oportunidad muchas veces de tener algo asegurado para un sistema de pensiones que todavía está muy en deuda, como sabemos. Entonces, hay gente que ve en esta posibilidad de la inversión inmobiliaria una chance de al menos asegurarse de un piso súper importante. De hecho, si hoy día uno toma el pie de un crédito hipotecario y dice, mire, lo voy a dejar en un depósito, en algún instrumento financiero, ese valor que anualmente va a rendir ese dinero es bastante inferior y tiene bastantes fluctuaciones respecto a lo que históricamente los bienes raíces han rendido. Es decir, hoy día un bien raíz no está rindiendo menos de un 5, 5,5% ¿Todavía? anual, ¿En aún. todas partes lo mismo? Lo que ¿Sabes pasa por es qué te lo que... pregunto? Perdón, porque da la impresión que esto se hubiera, como se dice, estabilizado. Porque hubo en la última década sí hubo un ascenso impactante de los precios. O sea, hoy día tú no encuentras propiedades baratas en ninguna parte de Chile. Es increíble lo que vale un sitio en cualquier parte, una casa, aunque sea chiquitita. ¿Para qué decir en lugares, por ejemplo, acá en la metropolitana, que por una casa chiquitita, un sitio súper minúsculo, pueden llegar a costar $1.000.000 por la ubicación? O sea, es una locura. Así es. Entonces la pregunta es, ¿todavía es tan rentable? ¿Todavía tienes un delta de que va a seguir subiendo el precio de una propiedad? Es muy difícil que bajen. Eso es. Ya, que baje es difícil, ya. Es una premisa. Pero que siga subiendo a 5% esa inversión. A ver, hoy día está muy concentrado todo en Santiago. Pero, por ejemplo, hay una feria inmobiliaria en la Quinta Región donde hay propiedades, por ejemplo, apartamentos de 2 habitaciones. Por ejemplo, vimos unas cifras por ahí en Quilpué desde 1.500 UF. Y eso ni siquiera hablando del subsidio. Entonces, hay opciones, hay situaciones en donde también, si desde el punto de vista de la inversión, por supuesto, la inversión requiere de un análisis diferente al que sería la compra de un bien para vivir. Por supuesto, en el caso de un bien para vivir, por ejemplo, hay... claro, es distinto, pero si estamos hablando, por ejemplo, de las personas que piensan en tener su plata ahí como ahorro en una inversión, ¿es bueno monitorear fuera de Santiago? Siempre es bueno monitorear, sobre todo cuando se cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, el acceso que tiene ese bien a otros lugares. Y hay que también tomar presente que como son inversiones de largo plazo, la ciudad por lo general va avanzando y se van consolidando esta zona. Y eso hace, y esa es parte de la componente que le llamamos plusvalía y que por lo tanto hace que los precios sigan subiendo, porque en la medida que van quedando más centrales estos bienes que en un principio a lo mejor no lo eran, más personas van a demandar y eso significa que también que van a haber servicios, va a haber transporte, colegio y una serie de elementos que permite que ese bien en el tiempo, por supuesto, siga subiendo su O sea, acá, por ejemplo, la expansión del metro es un síntoma súper inequívoco de dónde poner las lucas. O sea, exactamente. Pensando en las líneas que van a llegar a Quilicura, en fin, a otros barrios que antes no eran tan demandados, hoy día sí son una alternativa interesante. De hecho, los trenes interurbanos, las ampliaciones o las líneas del metro nuevas que están proyectadas, son puntos que si uno mira el mapa va viendo cómo se va desarrollando la ciudad, cómo se va consolidando, que van apareciendo incluso edificios donde uno pensaba que no iban a existir. Eso significa que hay demanda en esos sectores y por lo tanto se pueden al principio lograr mejores precios y por lo tanto en el tiempo lograr rentabilidades bastante interesantes. ¿Sigue siendo tanta la demanda por vivienda? Uno ve una cantidad inmensa de edificios con centenares y centenares de departamentos y no sé si a ti te pasa lo mismo, pero tú te dedicas al tema y tú miras, no te preguntas de repente, ¿hay tanta gente que puede o quiere comprar departamentos? Bueno, prácticamente en Santiago al menos, la demanda por arriendo ha tenido un componente importante que han sido los extranjeros. Y las personas que están recién partiendo en su vida laboral, por lo menos
buena cantidad de años, tienen que trabajar en buscar un pie, y eso significa que hay una demanda más bien sostenida de personas que necesitan arrendar para poder llegar finalmente a tener una opción de compra. Eso no es inmediato y por lo tanto desde esa perspectiva hay un volumen que siempre se está manteniendo y que está incrementando en la demanda de esos bienes raíces, digamos. De ahí, digamos, el que muchas personas incluso que no tienen grandes ingresos, sino que personas de nivel medio, ingresos medios, que han optado por comprar una segunda, tercera o más viviendas para que sean un ahorro de jubilación al futuro, entendiendo que en esos lugares van a haber personas que van a poder arrendar. Imagínense si eso se proyecta también en lugares donde hay, por ejemplo, universidades, donde hay una segunda vivienda con demanda. Es decir, hay muchos lugares donde realmente se conjugan una serie de factores que permiten a las personas invertir y que esa inversión no sea una inversión perdida, sino que una inversión que efectivamente va creciendo en el tiempo. ¿La tendencia debería ser de Chile como en otros países que se arriende más que se compre? En otros países comprar, bueno, por los precios es imposible. La gente no tiene ni siquiera la esperanza ni la expectativa. O sea, arrendar es lo que hay, ¿no? Efectivamente, en los países más desarrollados, Claro. pensar en una compra es prácticamente inviable. Los centros urbanos no son prácticamente un lugar donde las personas estén inicialmente pensando en comprar, sino que la única opción que les queda es el arriendo. En la medida que Chile se siga acercando a esos estándares, por supuesto, los centros de las ciudades o los polos de las ciudades van a tener esa misma tendencia y por lo tanto, en la medida que hoy las personas puedan visualizar eso en el futuro y puedan asegurar eso, por supuesto, van a tener mejores opciones de tener ingreso a través de la renta. Sí, esto más bien tiene que ver con el punto de vista financiero, pero sé que también es parte de tu área. A la hora de refinanciar hay muchos factores y cada caso debe ser distinto. Pero, por ejemplo, en lo general, ¿qué te conviene más? ¿Te conviene más un refinanciamiento para bajar cuota mensual? ¿Te conviene más un refinanciamiento para extender el plazo, acortar el plazo, pagar antes la deuda, tal vez con una cuota un poquito más alta, hacer el esfuerzo? ¿Qué es lo más conveniente en general? Hay que tomar en cuenta, digamos, cuál es el foco de ese refinanciamiento. Si es un foco de inversión, obviamente lo ideal sería que el mismo arriendo fuera capaz de pagar esta inversión. El dividendo. Y por lo tratar tanto, de no sacar nada de tu bolsillo. Exactamente. Y por lo tanto, en ese sentido, si uno alarga el tiempo, prácticamente incluso se podría estar quedando con un diferencial que le serviría para una próxima inversión. En el caso de los bienes de uso personal, en realidad la recomendación siempre ha sido páguele lo antes posible. Páguele lo antes posible y destine su primer ingreso a ese bien, porque obviamente eso le asegura que en el tiempo va a tener una carga de dinero menor. Hay que pensar que el trabajo no es totalmente estable, no es totalmente creciente, por lo tanto hay baches, digamos, en la vida imprevistos que obviamente podrían poner en riesgo ese bien que está aún pagando. Por lo tanto, en la medida que acorte ese plazo y logra hacer un pequeño esfuerzo para poder pagarlo lo antes posible, en ese caso, por supuesto, esa es la recomendación. En el otro caso, que ojalá el mismo arriendo sea capaz de absorber eso. Y sobre todo porque esto para muchas familias puede estar siendo analizado como una forma de inversión. Y una forma de inversión o de ahorro que en la práctica va redituando no solo el ingreso por el canon de arriendo, sino por el valor que ese mismo bien va tomando en el tiempo. Claro. ¿Ya? Y ahí, por supuesto, hay varios consejos que hay que tomar, por ejemplo, la calidad constructiva, los seguros, el tipo de ubicación, es decir, hay muchas cosas que analizar, pero que al final del día, digamos, siempre generan un delta más bien positivo que negativo. ¿Cuál es la peor inversión inmobiliaria? Hablando de que hoy día tenemos una tasa atractiva, o sea, por ejemplo, no solamente tú compras un departamento o una casa, tal vez puedes decir, chuta, a ver, yo tengo posibilidad de avanzar en un crédito de tantas UF. A ver, pero a lo mejor puedo comprar un sitio, o a lo mejor puedo comprar bodegas, o a lo mejor estacionamiento, o en fin, varias cosas inmobiliarias, ¿no? Sí. ¿Cuál es la peor? Bueno, hoy día en general peor en realidad también va muy asociado a cuál es el nivel de riesgo que la persona tiene. Pero me refiero, por ejemplo, pensando en un factor, solamente en la oferta. Yo de repente veo, está lleno de oficinas. Yo digo, oye, ¿quién necesitamos oficinas en este país? O en esta ciudad por lo menos. Sí. ¿Será rentable comprar una oficina? Todo depende de cuánto es el plazo que yo quiero tener esa inversión.
Si esa inversión la quiero tener a muchos años, por supuesto, las decisiones más bien comerciales no pasan a ser tan buenas si yo no voy a estar mirando esa inversión en el tiempo. Si las inversiones son a corto plazo, por supuesto, esas que me rentan más van a ser una muy buena inversión. Pero si no las miro y dejo que estén ahí por mucho tiempo, por supuesto, podrían transformarse en una mala inversión. Por ejemplo, lo que pasó con los caracoles, donde en general fueron inversiones de largo plazo, pero que tuvieron algunas fallas desde el punto de vista de cómo las personas percibían o cómo las personas ingresaban a estos lugares. De hecho, hoy día, por ejemplo, se habla de lo que está pasando con los malls, ¿no es cierto?, que podrían eventualmente cerrarse todo. Bueno, en Chile, afortunadamente, digamos, para los que son inversiones en ese tipo de bienes, ellos los han construido dentro de la ciudad y por lo tanto pasan a ser una plaza, digamos. Claro. Y se están cambiando las formas. Se han hecho necesarios. Claro, se han hecho necesarios, sobre todo porque están cambiando las formas de venta. Estos malls muchas veces están siendo más bien una vitrina, no necesariamente el punto de venta, y también un lugar donde la gente recoge los bienes que se compró por internet. Por lo tanto, están haciendo una modificación, están haciendo un cambio. Van mutando a las nuevas formas de consumo y, en fin, el e-commerce y tanta cosa. Exacto. Pero, por ejemplo, yendo a otro tipo de bienes inmobiliarios, los estacionamientos, las bodegas. Sí, los estacionamientos son un ítem muy interesante porque, en general, la mantención que requieren los estacionamientos es prácticamente nula. ¿Y las contribuciones también son...? Las contribuciones son relativamente bajas y, en general, son bienes muy demandados precisamente por la cantidad de autos que hay. Pero si la tendencia sigue a que vamos a utilizar más vehículos electrónicos, más transporte público, el auto de alguna manera va a quedar un poquito relegado, por supuesto, esos estacionamientos que pudieron haber sido muy buen negocio por muchos años, a lo mejor en los centros de las ciudades no van a ser el mejor punto de inversión. Ahora, todo indica que por lo menos unos 20 años parece difícil ver que el parque automotriz disminuya. Bueno, las tendencias, digamos... Acá en Chile, por lo menos. Sí, en Chile. Bueno, y de hecho, las inversiones inmobiliarias, cuando uno las está mirando a más de 10 años, 10, 20 años, ya es una apuesta interesante, porque claramente en 10, 20 años cambian las políticas, cambian las restricciones, las condiciones ambientales. Es decir, hay una serie de elementos que juegan a favor o en contra de esa inversión. Y por lo tanto hay que estar muy alerta y muy atento a dónde voy a colocar esa inversión. Teodosio, esto ya es una consulta. O sea, se transformó en un consultorio de recomendaciones, pero me parece súper interesante. Hablabas de mirar fuera de Santiago con posibilidades de inversiones. Hablabas de Quilpué, quinta región, interior. ¿Qué otros puntos del país tú consideras atractivos para observar en términos de proyección, de desarrollo inmobiliario? Bueno, en general, cada región está haciendo un esfuerzo muy importante en poder atraer y dejar dentro de la región las inversiones, en este caso inmobiliarias, y están muy asociadas también a la actividad productiva de la región. Por ejemplo, si estamos hablando de las zonas mineras, en las zonas mineras claramente hay un ciclo minero que genera estas inversiones y por lo tanto si uno va a invertir en ese punto para, por ejemplo, arrendar, sería muy bueno en un ciclo también de minero interesante, digamos, pero también tiene que tener claro que ese ciclo minero no es eterno, tiene fluctuación y por lo tanto hay que acomodar esa inversión en ese tramo. Ahora, cada región, cada comuna, cada lugar del país tiene su propia realidad. Tiene su propia realidad. Ahora, la zona minera parece que, independiente de lo potente que está asociada al ciclo, ¿no?, del cobre fundamentalmente, las ciudades más cercanas a las grandes faenas siempre tienen un déficit de oferta. O sea, arrendar un departamento, aunque sea muy pequeñito, en, por ejemplo, Calama o sectores de esa zona, es súper caro. De hecho, llegó un punto en el mayor pic de minero donde las propiedades nuevas tenían un valor mayor que las propiedades usadas. Perdón, al revés, la propiedad usada tenía un valor mayor que la nueva, precisamente porque la persona necesitaba inmediatamente hacerse de ese bien y no esperar... Que estuviera operativo. Exactamente. No esperar que terminara de construirse, que te lo entreguen y todo el asunto. Así es. Entonces, lo normal que es que la propiedad nueva tenga un valor mayor que la usada, en esas zonas mineras, en esos PIC, se da absolutamente al revés, donde esa inmediatez de tener el bien, de poder llevarse a la familia completa a ese lugar y no esperar 6 meses o un año que le entreguen el inmueble, aunque sea nuevo, por supuesto, hacía que subiera de valor. Pero
pero son ciclos y por lo tanto hay que mirarla en esos ciclos de inversión. En general, lo que es habitacional, por lo que nosotros hemos visto en el tiempo, en cada una de las zonas del país hay ciertos hitos. Imagínense lo que va a pasar, por ejemplo, con este tren a Melipilla. ¿Cuántas personas, ¿no es cierto?, van a tener acceso a tener un lugar de descanso o trabajar a 20 o 40 minutos de Santiago y por lo tanto en lugares que hoy día, si uno revisa los valores, son muy atractivos? De esa misma manera uno puede ir detectando ya no solo cerca de lo que es Santiago, cerca de los grandes polos, por ejemplo Concepción, Talcahuano, hay también muchos polos atractivos, lo que es Puerto Montt, Temuco, es decir, hay varias zonas incluso donde hay incentivos para que la gente pueda comprar en esa zona. De hecho, los subsidios habitacionales hay un incentivo mayor en las zonas extremas. Entonces, son cosas que las personas hay que considerar y que complementar, por supuesto, con el trabajo. Si la persona tiene la posibilidad de trabajar en esa zona y tiene la posibilidad de adquirir un inmueble, por ejemplo, con un subsidio, se lo va a premiar por estar en esa zona y, por lo tanto, hay que considerarlo. También son temas de calidades de vida. Es decir, hay muchas cosas que juegan a favor o en contra, digamos, de esa decisión inmobiliaria, ya sea para comprar un inmueble o para invertir en el futuro. Bien, Teodosio Cayo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Gracias.